Creo que se logró eso. Un tiempo muy hermoso, muy lindo en familia. Eh, este domingo no soy yo el que predico. Este domingo va a predicar un amado hermano al cual amo mucho, al cual eh, es de esos muchachos que desde niños han estado en la iglesia y que uno ha visto el evolucionar. Casi que lo pudimos hasta presentar, pero ahí terminamos casándolo y ahora es ministro de alabanza desde hace mucho rato. Andresito, por favor. Eh, Andrés es de esa gente, pues, que adherida a nuestro corazón, que te queremos mucho. Y yo sé que a veces cuando está ministrando, cuando está alabando, ahí quiere como soltarse a predicar, parte de lo que quiere compartir, porque en el grupo de jóvenes, si algo ha habido, es eso, escudriñar palabra. Y entonces qué lindo cuando usted se admira de algo, que encuentra una palabra y usted quiere compartirlo y quiere contarlo. Esa es la maravillosa acción que tenemos que usted y hacer, cada uno de nosotros hacer con la buena noticia, con las buenas nuevas. Así que no tengo la menor duda de que tienes algo que darnos. Gracias, Andresito. Padre, gracias por tu siervo amado, mi hermano, por la palabra que le has dado, Señor, para que la comparta con nosotros en este día. Bendícele, Dios, y utilízalo como un instrumento en tus manos para llamar a tu pueblo, Señor, a ser exhortado, a ser edificado y a ser consolado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenos días. Aunque no lo parezca, pero aquí estoy tratando de que no se me note mucho lo nervioso. Para mí es una bendición poder estar hoy delante de ustedes y poder compartirles este mensaje. Yo lo he titulado La consigna del siervo aprobado. Y yo lo invito a que pueda ir conmigo un momento a 2 de Timoteo 2, del versículo 14 al 26. Yo lo voy a leer y vamos a estar tratándolo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que oyen. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera, desviaron la fe a algunas personas. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y de plata, otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso común. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Vamos a tomar un momento para orar. Gracias, Dios, Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje, Dios, que tú has traído en esta mañana, Señor. Permíteme, Dios, en todo momento hablar de parte tuya, Señor. Permíteme en todo momento, Señor,
disponerme, Dios, para hablar lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor, nuestra vida, Dios, para que seas tú hablando a ella, Señor, y que podamos poner en práctica, Señor, todo lo que vayamos a aprender el día de hoy. Amén. Bueno, yo quería comenzar esta mañana compartiéndoles un dato. Yo no sé si usted sabía que 26 de los 27 libros del Nuevo Testamento hablan de alguna forma de los falsos maestros o de los falsos profetas. Estamos hablando que el 96% del Nuevo Testamento nos hace una clara advertencia, nos muestra la importancia de una enseñanza sólida en nuestra vida y el peligro real de la enseñanza falsa que desvía a las personas. Estamos hablando que si el Espíritu Santo guió a estos hombres a poder hablar acerca de esto, es porque tenemos que tener la importancia y la relevancia en nuestras vidas para poder en todo momento ser hablado y no importando la cultura o el tiempo. La Biblia nos advierte, de hecho, que se levantarán falsos maestros y profetas con la capacidad de engañar y hacer prodigios y destinados a descarriar a otros. Y los elegidos están entre los que deben estar en guardia ante tales cosas. A veces nos creemos que nosotros somos exentos de poder caer en eso, pero aún nosotros estamos expuestos a poder en todo momento ser expuestos a una falsa enseñanza. Cuando más avanzamos en el mundo, vemos los avances tecnológicos y hoy por hoy, a como puede avanzar la sana doctrina, la falsa enseñanza también avanza, abriéndose camino a través de la tecnología. Esto lo vemos a través de un estudio, por ejemplo, realizado por Lifeaway Research en el 2018. Esto fue en los Estados Unidos. Tomaron una muestra de 3,000 estadounidenses cristianos y les hicieron 2 preguntas. Yo le quiero compartir hoy los resultados. El 51% de los 3,000 encuestados dijo que Dios acepta la adoración de todas las religiones. Y el 78% de los encuestados creen que Jesús fue el primero y el mayor ser creado por Dios. Estas 2 creencias van en contra de lo que nosotros conocemos en el cristianismo, la palabra misma y lo que nosotros profesamos. Van en contra de la enseñanza bíblica. Cuando empezamos en una falsa enseñanza podemos pensar y decir, no, es que es facilísimo porque le puedo identificar el error. Pero normalmente cuando vemos este tipo de resultados nos damos cuenta que más es la necesidad de que podamos en todo momento tener y exponernos a una enseñanza sólida bíblica y que eso está tanto en nuestras iglesias como en nuestros hogares. Cada vez que se ven este tipo de situaciones, cada vez que podemos ver cómo avanzan y salen más falsos profetas, salen falsos maestros con nuevas doctrinas hablando de parte de Dios, nos podemos poner y preguntarnos en esta mañana, ¿cuál es nuestro papel en el Evangelio? ¿Cómo podemos oponernos ante todo este avance de falsas enseñanzas? ¿Cuál sería nuestra esperanza en el día de hoy? Bueno, yo le quiero comentar que en este pasaje que acabamos de leer y que vamos a estar estudiando el día de hoy, vemos en una situación similar que estaba enfrentando Pablo y que estaba tratando de exponer su corazón delante de Timoteo. Esta carta es la última carta de Pablo. Estamos hablando que son 30 años de servicio culminados con esta carta. Él estaba preso en este momento. Él estaba en una mazmorra, en lo más profundo de una prisión en Roma, encadenado, sin alguna esperanza de ser liberado y aceptando que muy probablemente iba a morir. Él declara que en todo momento él se ve expuesto a que ya lo abandonaron los que él consideraba sus hermanos. Podríamos pensar, vaya premio terrenal que le ha significado sus años de dilatado servicio incansable. Pero a pesar de esto, Pablo anima a su sucesor a no desanimarse
ante estas enseñanzas que son contrarias a la fe. Timoteo, que había sido dejado por Pablo con esta consigna de llegar y decir: tienes que oponerte ante estos que están avanzando en la iglesia de Éfeso. Pero, ¿qué pasa entonces cuando los falsos maestros son los que avanzan, son los populares, son los que todo el mundo quiere escuchar, y los que tienen realmente su corazón inclinado a la enseñanza bíblica son los rechazados? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy y poderlo escudriñar. ¿Con qué fin? Con poder en todo momento entender cuál es nuestra consigna. La consigna de un siervo aprobado es por Dios, es aquel que se esfuerza por reflejar un correcto entendimiento de la palabra y es equipado por Dios para un uso noble, honorable. Yo quiero empezar con el versículo 14. Dice: recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que oyen. Pablo le está encargando a Timoteo que enseñe a sus discípulos que en todo momento eviten las discusiones. Hay que recordar en esta mañana que son las sanas palabras las que pueden en todo momento producir sanidad y servir como un antídoto ante aquellas falsas enseñanzas que se muestran hoy en día. El apóstol indica algo muy importante y dice: delante del Señor. Él está diciendo que del Señor no es solo testigo de lo que nosotros oímos y hablamos, sino que también un día seremos llamados delante de Él y tendremos que dar en todo momento cuentas de nuestro ministerio aquí en la tierra. Estamos en todo momento entonces instados a que lo único que nos debe preocupar de verdad es que podamos ser siervos aprobados por Dios. Y eso es lo que nos presenta nuestra primera parte, el esfuerzo por la consigna. El versículo 15 dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y explica correctamente la palabra de verdad. Yo me encontraba con una frase de John MacArthur tratando de explicar este pasaje y él decía: el esfuerzo el cual estaba presentando Pablo aquí es igual a una persistencia ferviente por alcanzar una meta. Si nosotros tuviéramos que ponerlo de otro modo, podríamos decir que esforzarse es hacer todo lo posible por presentarnos aprobados delante de Dios. Ahora, ¿cuál es la meta que tiene este pasaje? La meta es recibir aprobación. ¿De quién? ¿De los hombres? No, habla de recibir aprobación de Dios. De hecho, vemos a Pablo hablando en Gálatas 1:10, declarando: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Entonces, el esfuerzo de la consigna no está por buscar la aprobación de ningún hombre. El esfuerzo es que Dios es quien debe aprobar nuestra enseñanza. Dios es quien debe aprobar nuestra predicación y Dios es quien debe aprobar nuestro estilo de vida. Ahora, nos encontramos con algo interesante. ¿Cuál es la herramienta con la que cuenta un obrero? Es el uso correcto de la palabra de verdad. Solo con un uso correcto de la palabra de Dios es que se puede alcanzar el no estar avergonzado. ¿Por qué? Porque está claro y lo estamos viendo tanto en el día de hoy como en estos tiempos de Pablo, donde está estableciendo que en todo momento hay gente que utiliza la palabra de una forma que no es correcta. El término que está utilizando aquí Pablo para describir es describir la palabra usar bien, o en el caso de la Nueva Traducción Viviente que estamos usando hoy, explicar correctamente, es una palabra que define un corte recto. ¿Qué habla eso? Habla de que en todo momento debemos hablar con exactitud y precisión lo que viene de parte de Dios. Es nuestra consigna el poder estudiar la palabra de Dios.
Ahora, cuando nos topamos con este reto de estudiar la palabra de Dios, podemos preocuparnos, pero ahí es donde Dios nos brinda un ayudador. Dios nos dice a través de Juan, en 1 Juan 2:27, ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Toda nuestra vida debe estar enfocada a que podamos, a través del Espíritu Santo y su guianza, poder en todo momento entender lo que Dios está hablando a través de su palabra. Ahora, esta pregunta es un poquito incómoda, pero pregúnteselo usted ahí en su corazón. ¿Cuál es el tiempo que usted está invirtiendo al estudio de la palabra? Yo creo que tenemos un profesor, alguien que nos enseña, que es el Espíritu Santo. Él nos guía en todo momento para que podamos entender lo que los hombres piadosos fueron guiados a escribir por medio de Él. Yo creo también importante que podamos entender que no solo es leer ni entenderlo. Como hablábamos, implica algo más. Implica que en todo momento lo que leamos y entendemos sea un reflejo de lo que nosotros vivimos. Y ese es el esfuerzo por la consigna. El versículo 16. Evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Ahora, durante este proceso de ejercimiento de la consigna, nos están diciendo que va a haber oposición, que va a haber gente que se va a estar levantando en contra de la verdad y proclamando cosas que no son de parte de Dios. Entonces, Pablo le está indicando a Timoteo, lo mismo que te dije en el versículo 14, que le recordaras a tus discípulos y a la iglesia, es lo que tu vida debe modelar. No te metas en falsas discusiones, no te metas, evítalas y evita este tipo de personas. ¿Qué nos toca a nosotros como obreros el día de hoy? Donde ser una influencia positiva, donde gente está metiendo e inculcando cosas que no van con la verdad de la palabra. Versículo 17. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron la fe de algunas personas. Pablo aquí está usando una imagen muy gráfica, y es el cáncer. Pablo está diciendo, así como el cáncer puede ser mortal, así la enseñanza de estos falsos profetas es mortal y se corre muy rápido. Aquí aparece un viejo conocido para los que hemos podido leer Primera de Timoteo, se llama Himeneo. Este predicaba que la resurrección ya había ocurrido, seguramente influenciado por la misma cultura griega, que decía y en todo momento proclamaba que la materia era mala. Entonces, el pensar que en la segunda venida nuestro cuerpo iba a ser resucitado y transformado, para ellos resultaba grotesco. Él se une a un tal Fileto, que es la única mención que tenemos de Fileto en la Biblia, y lo que hacen es seguir insistiendo en sus esfuerzos para convencer a aquella iglesia de Éfesos de lo que ellos estaban proclamando. Aquí vemos en todo momento cómo la extensión de la falsa doctrina es más rápida aún que la misma verdad. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque el corazón humano muy constantemente puede estar inclinado en su pecaminosidad y va a estar más receptivo de aquello que él pretende escuchar o quiere oír. Aquí vemos en todo momento cómo nadie está exento a que podamos estar expuestos a las falsas doctrinas. Con el ejemplo del cáncer, podemos pensar en un médico. En un médico siempre va a estar expuesto a tratar con enfermedades que son de un carácter peligroso y mortal. Pero así como un buen médico, el obrero en todo momento debe estar aprobado a que está en todo momento a reducir su exposición
a la enfermedad mientras se concentra en acabar con ella. Es triste ver el día de hoy en la actualidad cómo parte del sector, un sector del cristianismo, cada día está aceptando cosas que antes para nosotros podían ser impensables. ¿Sabe qué es lo grave del asunto? Que están aceptando cosas a través de un convencimiento de la palabra. No habría de qué preocuparse, pero el problema es que es por el desconocimiento de la palabra que un sector del cristianismo ha aceptado cosas que hoy son más mundanas, y esto ha sido destructivo tanto para los creyentes y es perjudicial para aquellos que no son conversos, porque cuando ven este tipo de cosas aceptados en una iglesia, se sienten bien consigo mismos y con lo que sus vidas hacen. Sin embargo, dice en el versículo 19, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. La enseñanza falsa ha existido desde el principio. Nosotros nos encontramos con el primer falso maestro en Génesis, y ese es Satanás. Eva nunca pensó que el hablar con una serpiente que le dijera, ¿y dijo Dios realmente esto?, fuera algo perjudicial para ella. Pero vemos que desde el principio Satanás lo que ha utilizado es la misma palabra de Dios para tratar de cuestionar lo que Dios ha dicho. Pablo nos está dando un mensaje de aliento que es superior al informe desalentador de que la predicación de Himeneo y Fileto sigue creciendo cada vez en la iglesia. Pablo está animando a Timoteo y a los cristianos a que no se desanimen a causa de los avances de la falsa enseñanza y su efecto en algunos. Les recuerda la estabilidad y en todo momento la permanencia de la obra de Dios. Pablo nos muestra con un ejemplo del Antiguo Testamento cómo Dios actuó con poder ante falsos líderes del pueblo, en el pueblo de Israel, y nos lleva a observar en todo momento la rebelión de Coré. Yo le voy a leer un pedacito. Números 6:15 dice: entonces les dijo a Coré y a sus seguidores: mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes Él elija. En este escenario que estamos viendo cómo algunos israelitas se rebelaron contra Dios, cómo se rebelaron contra Dios y contra la autoridad de Moisés y Aarón. Ellos estaban en todo momento promovidos por la rebelión de Coré, Abirán y Datán. Ellos querían hacer cambios en lo que Dios había establecido acerca del sacerdocio y no querían aceptar la autoridad impuesta por Dios de los hombres de Aarón y Moisés. Pero Dios muestra su poder, interviene y Él muestra cuál es su voluntad y que Él mismo había elegido a Moisés y Aarón para guiar al pueblo. Dios dispuso entonces condenar a los rebeldes y les hace un mandato. Les dicen: apártense de estos hombres perversos y de sus cosas. Lo vemos en el versículo 26 de ese mismo capítulo. Dice: rápido, le dijo a la gente, aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias. De lo contrario, serán destruidos por el pecado de ellos. Esta fue una advertencia solemne que no todos quisieron aceptar. Se habla que más de 250 de los levitas siguieron a estos tres hombres y fueron consumidos por un fuego que vino de parte de la misma presencia de Dios. Ahora, no solo que se queda así, el relato nos dice que Coré y su familia vieron cómo la tierra se abría y eran tragados por el Seol mismo con todas sus pertenencias. Cuando uno ve este tipo de cosas, uno solo puede pensar en que hay esperanza. Eso era lo que Pablo quería transmitirle a su sucesor Timoteo. Hay esperanza, así como en el episodio que acabamos de poder estudiar un poquito, en la rebelión de Coré. A pesar de lo triste que pueda sonar esto,
Esto no acabó con la congregación de Israel. Así, entonces Pablo está diciendo, la falsa enseñanza tampoco podría desbaratar o podría devastar a la iglesia de Éfeso. Y yo le digo en esta mañana, así como la falsa enseñanza que no prevaleció en el Antiguo Testamento, esa falsa enseñanza que hoy vemos en día no podrá prevalecer aún en nuestra situación actual. ¿Por qué? Bueno, hay algo muy importante. Esta frase está compuesta de dos frases. Él dice, hay una esperanza, pero también Dios manda a algo. Él está exigiendo en todo momento que nos apartemos del mal. Es Dios quien conoce y escoge a los suyos. Y los que son suyos manifiestan esa realidad apartándose del mal. Se lo voy a volver a repetir. Es Dios quien conoce y escoge a los suyos. Pero son los suyos los que manifiestan esa realidad apartándose del mal. Quizá Timoteo y aún nosotros podríamos en algún momento pensar en un deseo en que Dios muestre su poder en el día de hoy y que abra la tierra y se trague todas estas falsas enseñanzas a estas personas que predican cosas contrarias al evangelio. Pero Dios nos está diciendo y nos está pidiendo algo más. Esta separación que pide Dios y es escrita a través de Pablo es que la consigna implica algo más. Implica un uso honorable. Versículo 20. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Aquí hay que ver dos cosas. Pablo está diciendo, hay dos tipos de utensilios, los que son de oro y plata y los que son de barro y madera. Por otro lado, hay otra diferencia en lo cual son usados. Unos son usados para ocasiones especiales y otros son para el uso diario. Yo quiero que hoy podamos entender que Dios ha creado todos los vasos y que aún estos falsos profetas, estos falsos maestros que se levantan, son utilizados por Dios a través de su plan soberano conforme a los propósitos que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la pregunta para nosotros esta mañana y la pregunta que le quiero hacer es, ¿quiere ser usted un vaso honorable? ¿Quiere ser usted un vaso honorable? El versículo 21 nos dice, si te mantienes puro, serás utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Pablo está haciendo la distinción de cómo ser un vaso honorable. Dice, si te mantienes puro. Ahora, cualquier creyente que pueda estar escuchando esto en esta mañana y que decida en su corazón poder limpiarse de todas aquellas cosas mundanas, todas aquellas cosas que no son de edificación, puede ser un vaso útil en las manos del Señor para servir a Dios y para servir a la comunidad a la cual representa. La pregunta, por tanto, en esta mañana es que la decisión está en si usted quiere o no ser un vaso honorable. Pero yo le quiero compartir que de algo puedo estar seguro. No puede haber una inspiración mayor para el creyente y más gloriosa que ser utilizado para llevar honra al Señor Jesucristo. Debemos como creyentes en todo momento desarrollar la capacidad de, a través de la palabra de Dios, examinar todo lo que vemos y lo que escuchamos. En todo momento debemos apartarnos del mal, desechar todo lo que no está conforme a la palabra de Dios y llegar y entonces llenar nuestra mente y nuestro corazón con aquello que edifica y que al final es duradero. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, Pablo nos dice en el versículo 22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro.
Aquí Pablo está diciendo, la santificación es más que simplemente huir de los falsos maestros y profetas. La santificación implica que nosotros podamos huir de todo aquello que puede contaminar nuestro corazón. Ahí cuando habla de las pasiones juveniles, no solo implica algún deseo sexual ilícito, que es muy común en el mundo hoy. Él está diciendo, además de esto, todo lo que las lujurias como el orgullo, los celos, el deseo de las riquezas, el deseo del poder, el deseo de la promoción personal, debes evitarlo. Estas cosas las podemos encontrar descritas en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, cuando Pablo advierte sobre las personas de los últimos tiempos. Pablo indica que se debe huir de todo lo que estorba a Dios en nuestro proceso de santificación, pero también nos está diciendo y nos está marcando la ruta que debemos seguir. Dice, seguir la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Si usted y yo hoy decimos ser cristianos, si usted y yo hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón, si hemos aceptado la consigna de vivir para Él, de darle gloria a Él, sabe que lo que dicta el mundo no es lo que marca nuestro estilo de vida. Sabe que es todo lo contrario. De hecho, Jesús lo presenta como el camino angosto por el cual no todos caminan y por el cual no todos quieren seguir. Y eso es lo que tenemos ante nosotros. Eso implica ser usado honorablemente. Hay un autor llamado Luis de Miguel que lo dice de esta manera: la verdadera santidad no consiste únicamente en no hacer ciertas cosas pecaminosas, sino también en el establecimiento de un carácter que se ajusta al de Dios. Yo en esta mañana quisiera hacer un hincapié en algo que es súper importante, y es que la palabra es la única que puede transformar nuestra vida y nuestro corazón. Si usted quiere buscar en todo momento parecerse cada vez más y más a Dios, es la palabra quien nos muestra quién es Él y qué es lo que su voluntad desea. La Biblia es el único libro totalmente suficiente. La Biblia es el libro que necesitamos en nuestras vidas. No existe otro más. Debemos estar conectados a la Biblia en todo momento, porque fue el único libro que dejó el Señor Jesucristo para que usted y yo pudiéramos cumplir nuestro ministerio. Es el libro más grandioso jamás escrito. Cuando usted puede entender que la palabra de Dios es el libro más grandioso jamás escrito, puede dimensionar algo como lo que le voy a comentar. Yo no sé si usted sabía, pero la Biblia fue escrita de Génesis y hasta Apocalipsis en un proceso de 1500 años aproximadamente. Estamos hablando que la Biblia está compuesta por más de 40 escritores que no fue que se sentaron y se reunieron y se tomaron una tacita de café y dijeron, bueno, ¿cómo está el asunto? ¿Qué escribimos? No, estamos hablando que fueron 40 personas que vivieron en un momento, en una situación, en un tiempo diferente. Pero aún así nos encontramos con la palabra de Dios que en una perfecta consistencia y congruencia. Estamos delante de un libro que no tiene declaraciones falsas, que no tiene contradicciones, que no tiene errores en los hechos y que la única forma de explicar que esto no pasa es porque la Biblia es el libro que fue exhalado y salió de la misma boca de Dios. Es la única forma. Cuando nosotros nos encontramos con esto, yo quiero llevarlo a Colosenses. Colosenses, Pablo nos hace un clamor para poder conocer cada día más acerca de él. Dice Colosenses 9:10. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Y escuche esta parte. Entonces, la forma en que vivan
siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Yo les comentaba ahorita que estamos hablando de que la Biblia es el único libro que se acredita como la palabra exhalada por Dios mismo. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Nuevamente esta palabra, verdad. Y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y tal vez usted me puede decir en esta mañana: Andrés, sí, yo estoy de acuerdo en que la Biblia es el libro de Dios. Yo no estoy poniéndolo en discusión. Y tampoco hoy le traigo un dato que puede ser un poco triste. El dato dice que en el 2019 en Estados Unidos volvieron a hacer otra encuesta y dice que el 100% de los encuestados dijeron y coincidieron en que la palabra de Dios es la Biblia. Y al igual que en esta mañana, nosotros podemos estar en la misma convicción. Pero ¿sabe qué es lo que perturba mi mente? Es que solo el 32% de los cristianos encuestados dice leer la Biblia diariamente. Estamos hablando que es una tercera parte de los encuestados. El otro 68% dice que lee ocasionalmente la Biblia, hasta llegar a un 11% que dice: nunca leo la Biblia, pero creo que es la palabra de Dios. ¿Sabe qué es aún más preocupante? 1 de cada 5 cristianos encuestados dice haber leído la Biblia completa una vez en su vida. Pero cuando les preguntaron esto, más de la mitad de los encuestados dijeron: he leído poco o nada la Biblia. Y estamos hablando de personas que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo firmemente que esto que estamos hablando es un llamado a cada uno de nosotros para que podamos enamorarnos de la Biblia una vez y otra vez, apasionarnos por ella, querer entenderla y, más que querer entenderla, poder enseñarla y predicarla a otros. Que nuestra vida pueda ser un modelo de lo que ahí está escrito. Que en todo momento podamos tener fe, como dice ahí Pablo, dependiendo de Dios en todo lo que hacemos, imitando el amor que tiene Dios por su iglesia y en todo momento llevando paz en nuestra predicación del evangelio. Y tener comunión con aquellos que están en la misma consigna, que tienen en su mente ser usados para un uso honorable. Al final, nuestra vida, en todo momento, debemos aprender a gozarnos en el verdadero cristianismo. Yo creo que yo les he compartido esto. El cristianismo nunca se trató de nosotros. El cristianismo se trata de Jesucristo. El cristianismo se trata de que en todo momento Dios nos use de una manera honorable. Estamos entendiéndonos de que Dios usa a seres imperfectos como usted y como yo cuando se disponen para llevar el mayor y precioso mensaje que podamos compartir. Es la palabra de Dios mismo. Al final, el obrero que ha aceptado la consigna va a ver y comprender el propósito de la consigna. Pablo vuelve a repetir en el versículo 23. Dice: no te metas en discusiones necias y sin sentidos que solo inician pleitos. El propósito de la consigna no está en pelear. No está en que nos metamos en discusiones necias y sin sentidos. No está en eso. Esto es lo contrario a lo que usted y yo debemos hacer el día de hoy. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces en Facebook o en Instagram, hasta que se carcome uno por poder
poner algo ahí a donde usted está viendo que están hablando mal de la palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el propósito no está en eso. La razón por la cual no podemos ponernos en discusiones necias y sin sentido es por eso mismo, porque al final no van a servir para nada. Lo que tiene que hacer un siervo del Señor es desarrollar en su mente un discernimiento de cuándo vale la pena predicar, enseñar, corregir, cuestionar y cuándo al final esto no va a llevar a ningún sentido. Pidámosle a Dios que en todo momento nos dé ese entendimiento. El versículo 24 dice: un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y ser paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Los siervos del Señor deben en todo momento sostener la sana doctrina. Los siervos del Señor deben evitar disputas injustificadas. Los siervos del Señor deben ser amables con todos, promover la sana doctrina, instruir con amabilidad y paciencia a aquellos que se oponen a la verdad en lugar de pelear con ellos. El propósito de la consigna es que podamos ser usados por medio de la predicación del Evangelio y el reflejo del Evangelio en nuestras vidas, para que Dios pueda en todo momento transformar a aquellas personas a través de un llamamiento eficaz que solo Él da. La finalidad siempre es la de instruir, no de ganar una discusión. Aunque decimos y tenemos que entender esto: lo cortés no quita lo valiente. Y el obrero está llamado en todo momento a que cuando tenga que hablar con cierta dureza, lo haga. Creo que es importante en esta mañana poder recordar que nosotros éramos opositores de la verdad. Nosotros nos oponíamos a la verdad, negábamos a Dios con todo lo que éramos, lo que somos, lo que éramos antes de conocer a Cristo. Hoy somos salvos y eso nos da una consigna de correr una carrera. Eso nos da una consigna de decir: hey, el Evangelio es la verdad. Eso nos da una consigna de que vale la pena esforzarse, vale la pena soportar la oposición, de que no hay nada más digno que vivir para ser usado por Dios en un uso honorable. Y producto de esto, poder ser usados en la restauración de un mundo caído con Dios. ¿A través de qué? A través de la predicación de la verdad y la vida transformada que vivimos a través del Evangelio. Pablo lo expresa en Efesios 2:7. Antes, 1:7, perdón. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos de Dios, del enojo de Dios, igual que todos los demás. Escuche esto. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros los que estamos unidos a Cristo Jesús. Yo vuelvo con mi pregunta inicial. ¿Cómo podemos ser útiles en el Evangelio?
¿Cómo podemos en todo momento contrarrestar las crecientes y constantes ataques al Evangelio? ¿Cuál es nuestra esperanza? Bueno, yo antes de terminar quería compartirle una pequeña historia. Yo no sé si usted la ha escuchado o no. Es la historia del atleta que no corría los domingos. Se trata de una de las mayores glorias deportivas de Escocia. Es un liviano velocista llamado Eric Liddell, que nació y murió en China. Era hijo de padres misioneros que se encontraban en el campo. Sus padres deciden en todo momento, por un bien mutuo, enviar a su hermano y a él a un colegio de misioneros cristianos, de hijos de misioneros cristianos en Inglaterra. Cuando él está ahí, él sorprende a todo mundo por la velocidad y la convicción con la que parecía correr. Aunque era pronto, su nombre empezó a sonar en competiciones escolares al mismo tiempo que en su cabeza se consolidaba día a día una profunda devoción religiosa. La carrera de Liddell estaba destinada a desarrollarse en la pista de atletismo, con vista a los Juegos Olímpicos de 1924. La idea era ganar el oro olímpico en los 100 metros. Eric se apartó del rugby y se consagró en su preparación a la misión de convertirse en el hombre más rápido del mundo. Al tiempo que aumentaba su fama y su potencial como atleta, Eric Liddell se convirtió en predicador. Su fe lo ocupaba casi todo y "El Señor guía mis pasos" era la explicación que ofrecía después de cada uno de sus triunfos. El tiempo que no estaba estudiando o corriendo lo entregaba a tareas de carácter social o a llevar la palabra de Dios a diferentes lugares de Escocia. Poco antes de los Juegos de París de 1924, se produjo un suceso inesperado y que dio lugar a un intenso debate en Escocia. La organización proclamó que los 100 metros, la final de los 100 metros para el penúltimo domingo de competición. Y Liddell, quien era la esperanza del Reino Unido, renunció sin dudarlo 2 veces. El domingo era el día del Señor y sus profundas convicciones religiosas le impedían competir ese día. La noticia supuso una notable conmoción en su país porque de golpe parecía esfumarse la posibilidad de lograr el oro en la prueba reina de la velocidad. Los dirigentes se reunieron con él y juntos acordaron que entonces Liddell participara en las competiciones de 200 y 400 metros. Sus posibilidades eran menores, pero la capacidad de Liddell y sus condiciones como competidor hacían albergar una mínima esperanza. Hubo medios de comunicación que discutieron la decisión de llevar a los Juegos a un religioso radical. Y mucho más cuando se supo que un par de días antes de la final de 200 metros, Liddell pasó el día predicando en diversos centros de París. ¿Qué posibilidades puede tener alguien que prefiere predicar a descansar antes de la carrera más importante de su vida? Se preguntaban sus críticos. La cuestión es que en los 200 metros el escocés logró una inesperada medalla de bronce. Con esto se quitó el peso de encima para los 400 metros que se disputaban un par de días después. Allí llegó lo impensable. Liddell recibió antes de la carrera una nota de un preparador americano con la siguiente cita del libro de Samuel: aquel que me honra será honrado por mí. Aquello pareció darle una carga extra de fuerza. Liddell, por el carril 7, sin referencias de sus rivales, corrió como nunca lo había hecho. Con su estilo poco ortodoxo, con la cabeza inclinada hacia atrás, la boca abierta y el gesto desencajado, el hijo del reverendo Liddell logró el oro, estableciendo un nuevo récord mundial. La historia dice: lejos de disfrutar la fama que le reportaba su triunfo en París, Eric Liddell tomó la decisión de seguir los pasos de sus padres y marcharse a China para servir como misionero.
Compitió de forma ocasional, pero su vida ya estaba dedicada por completo a su tarea evangelizadora. Liddell murió a los 42 años de un tumor en la cabeza. Así como la historia de Liddell, hoy podemos estar ante un crecimiento de la oposición. Yo no sé si usted se dimensiona en el atletismo, el que corre por el octavo carril está muy afuera. Entonces, la circunferencia hace que el que va por el carril de dentro sea el último en empezar, pero al final todos van con la misma ventaja, con la misma distancia. Liddell no podía ver quién era el que venía atrás, pero sí podía escuchar sus pasos donde venían majándole los talones. Hoy podemos estar así, preocupados porque alguien está predicando cosas contrarias a la palabra de Dios, que amenazan con majarnos los talones, quizás corriendo nosotros sin poder verlo. Pero así como Liddell, debemos correr con esfuerzo la carrera, como nunca lo hemos hecho. Al final, el resultado depende única y exclusivamente del poder de Dios. Nuestra esperanza en esta mañana está en entender y creer que en medio de la gran oposición, Dios está dispuesto a levantar gente que quiere glorificarlo a Él y que tienen la palabra de Dios para poder hacerlo. Es el mismo Dios que mostró su poder para aquellos que se levantaron en contra de Él en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios que hoy promete sostener con su poder a sus siervos. Al final, solo es el poder de Dios el que nos permite terminar la consigna del siervo aprobado y poder terminar la carrera. Yo quiero terminar esta mañana con una invitación a que podamos tomar la consigna. Yo sé que estamos en tiempos de final e inicio de año y la gente revisa qué quiere hacer el otro año y proponerse metas. Pero mi invitación no es para el próximo año, mi invitación es para hoy. Seamos siervos aprobados, personas que reciben insultos y mentiras, pero predican la verdad del Evangelio. Personas que son invitadas a pelear, a discutir, pero que en lugar de eso responden amablemente, sin dejarse ganar por el enojo. Hermanos, mi invitación en esta mañana es para que vivamos como siervos aprobados, que se esfuerzan por reflejar un correcto entendimiento de la verdad y que en todo momento están dispuestos a ser equipados por Dios para ser usados en un uso honorable. Termino con esta palabra. Isaías 52, 6. Pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Entonces, por fin mi pueblo reconocerá, soy yo quien le habla. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina. Los centinelas gritan y cantan de alegría porque con sus propios ojos ven al Señor regresando a Jerusalén. Que las ruinas de Jerusalén canten de alegría porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. Salgan, dejen atrás su cautiverio, dejen atrás su cautiverio, donde todo lo que tocan es impuro. Salgan de allí y purifíquense. Ustedes que vuelven a su tierra con los objetos sagrados del Señor, no saldrán con prisa como quien corre para salvar su vida, pues el Señor irá delante de ustedes y atrás los protegerá el Dios de Israel. Muchísimas gracias.